¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver la parte de métodos y diseños experimentales. Aquí ya empezamos la fiesta, ¿sí? Correcto. Venga, vamos a ver. ¿Qué vamos como su nombre indica? Conocer el objetivo, las características del método experimental. Vamos a ver si son diseño intergrupos, intragrupos, mixtos, ¿sí? Veremos también esas técnicas de control, ¿no? Que se pueden aplicar en cada uno de ellos. Ver también esa selección, si es aleatoria o asignación. Una cosa es seleccionar aleatoriamente y otra cosa va a ser asignar aleatoriamente. Seleccionar aleatoriamente es lo que hemos hecho antes cuando hemos dicho una muestra representativa de la población. ¿Qué hacemos? Cojo la población, saco aleatoriamente los individuos de la muestra. Ahora, yo tengo esos individuos de una muestra que están seleccionados aleatoriamente. Quiero asignarlos aleatoriamente. Tengo grupo experimental y grupo de control. Aleatoriamente les asigno. ¿Veis la diferencia? Es que sencillo es, pero ahora lo vemos un poco más con detalle. ¿Sí? Más. Hay también comprender la diferencia entre medida pretratamiento y post-tratamiento. Veis también los diseños que se dan, diseños aleatorios o de bloques. ¿Os acordáis que hemos visto en este tema anterior? Que decía, una medida de control era el diseño de bloques. Y os he dicho, tranquilos, que vamos a verlo posteriormente. Vale. Y luego comprendemos también las características de ese diseño factorial, que va a ir vinculado a todo el constructo. Como veis, el constructo nos acompaña siempre. ¿Vale? Y luego, bueno, capacitar, eso ya está muy capacitado. A eso es ¿veis cómo empezamos? Contrabalanceo entre su objeto de simetría, contrabalanceo. Bueno, aquí empezamos con términos técnicos un poco más ¿no? Con algo. Bien, ¿cómo empezamos esta parte? Pues en función del tipo de estrategias cuantitativas que vayamos a utilizar, ¿vale? Y el grado de control que nosotros vamos a tener como investigadores, vamos a obtener unos resultados sobre ese análisis de la relación entre las variables, tengo en cuenta la situación del estudio, etc. Hemos dicho que el método que mayor control voy a tener, ¿cuál es? El método experimental. Eso siempre. Pero no garantizaba la validez interna simplemente por utilizarlo. Que la puede aumentar, pero no solamente la garantiza por hacer. ¿Vale? Paréntesis, porque hemos vuelto atrás y volvemos allá. Los diseños experimentales se clasifican en tres tipos: intergrupos, intragrupos o diseños mixtos. Vamos a ir viendo, ¿no? Y esto, ¿cuál es esa clasificación? ¿Qué tienen en cuenta? Pues las condiciones experimentales que se vayan aplicando a ellos, ¿no? Se aplica a grupos distintos, se aplica al mismo grupo, en uno se aplica combinadamente, ¿sí? ¿Vale? Más cosas. ¿Cuál es el objetivo? La identificación de las causas y sobre todo la evaluación de los efectos. Identifico causas y evalúo efectos. Fundamental. Y ahí tengo que tener en cuenta condiciones para que no pueda intervenir unas relaciones de causalidad. Y esto es la contingencia temporal que se da entre las variables. Algo fundamental. Segundo, esa correlación o covarianza. Si no existe correlación o covarianza entre las variables, no voy a poder ver si una influye, o sea, no voy a poder, el valor de si no existe, ¿cómo va a influir una en la otra? ¿Lo veis? ¿Sí? O sea, no confundáis que a través de la correlación veo la influencia de una variable a otra, pero sí que es como condición que si no hay relación entre las variables, ¿cómo una va a influir en la otra? ¿Me explico? ¿Sí? Más. Y la no es prioridad, que es la parte más adelante. Entonces, yo voy a tener una variable que es causa, que es la variable independiente, que esa es la que manejamos como investigadores. Voy a tener la variable dependiente, que es la que va a variar en función de qué, con la variable independiente. Y para esto, ¿qué tengo que hacer? Antes lo he dicho, tengo que establecer claramente quién precede y quién va detrás. Entonces, esto tengo que ser siempre que la variable independiente ha de preceder temporalmente a la variable dependiente, porque ¿cómo va a afectar posteriormente? Tendría que tener otra medida. ¿Cómo ves? Si ese tratamiento después y afecta a la variable dependiente, ¿cómo mido esto? Y luego, esa covariación que hemos dicho, es decir, que tiene que existir relación entre ambas variables
Y por último, la responsabilidad de esa colaboración no puede ser debida a otras variables así aleatorias o que puedan aparecer, ¿no? Por eso es tan importante en cualquier tipo de diseño controlar al máximo las variables que pueden influir, todas esas variables extrañas. ¿Os acordáis que hablábamos de las variables extrañas que nos pueden influir? Y esas las tenemos que tener como muy controladas. ¿Hasta ahí bien? Variación se refiere a relación. Sí. ¿Vamos bien en casa? Y perdona, ¿es pureidad? ¿El qué? ¿Perdón? De forma que pueda que surjan. ¿Vale? Espontáneamente. ¿Vale? ¿Vamos bien? A ver, que me habéis contestado mejor. Sí, venga, gracias. Seguimos. Aquí, seguimos. ¿Cuáles son esos objetivos y características del método experimental? Fijaos. ¿Qué hemos dicho antes de cuando replico estudios? Es claro, porque si yo las conclusiones quiero elevarlas a la científica, una condición que es la replicación del estudio. ¿Sí? Yo porque tengo unas conclusiones, yo no digo ya, esto es así, ya lo elevo a la científica, para nada. Tiene que otros investigadores repetirlas, obtener los mismos resultados, Es, la parte de... es que me he ido. Me he adelantado a otra cosa, ¿no? Sí, me he adelantado a otra cosa. Para que puedan darse, para que puedan darse todas estas características del método experimental, tengo que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, que es lo que hace referencia al experimento. Por una parte, el experimento. ¿Qué es el experimento? Es una situación real que yo replico, ¿sí?, de forma artificial. Por eso os decía que en educación este tipo de métodos no los solemos aplicar. ¿Por qué? Porque no replicas, no te gustan. Necesitas ver en situación natural cómo reaccionamos ante aprendizaje, ante tal. ¿Que luego lo podemos hacer un estudio experimental? Sí, pero tiene otra finalidad distinta. ¿Vale? Porque aquí, ¿voy a replicar la situación real? Sí, pero es una réplica. ¿Sí? Porque ¿qué tengo que tener en esa réplica? Controladas todas las variables. Variable independiente, tengo que identificarla, la dependiente y luego todas aquellas que me pueden influir. Sí. La situación experimental también se puede dar en laboratorio, que eso ya es totalmente, ¿no? Es ahí. O puede haber una parte natural, que es lo que es más la experiencia de campo, ¿no? El estudio de campo que se hace, pero en un campo que está controlado, ¿sí? Vale. Y luego, en ambos casos vamos a manipular siempre un aspecto de la realidad que vamos a ver cómo afecta ese en la conducta del sujeto participante. Es decir, cómo vamos a manejar esa variable independiente para ver cómo cambia la variable dependiente. ¿Sí? ¿Hasta bien? Sí. Muy bien. Ahora sí. Esa replicación fundamental, lo hemos dicho en la experimentación. Y ahora tenemos qué es ese experimento piloto. Antes, fijaos, tan sencillo como hasta que cuando estamos construyendo un instrumento de recogida de datos, yo, aparte, primero hay que hacer una validación de expertos, que es valorar con unos criterios todos los ítems, por ejemplo, que se han redactado, si son pertinentes, si son claros, etcétera. Y una vez que ya se lo tengo totalmente pulido, lo tengo que aplicar para ver si el tiempo, por ejemplo, estimado es el que yo había estimado, si se entiende la relación de todos los ítems, porque a lo mejor los expertos sí que lo han entendido, pero si tengo que aplicarlo imaginaos, a una población de menor edad, ¿me entienden todos los términos? Fijaos, una de las cosas, voy a hacer un paréntesis. Una de las cosas que pasa a los test, que distintos test, es, por ejemplo, en personalidad. Con los chicos se nota más que con el paso del tiempo, que esos test tienen que estar actualizados. Yo me acuerdo que un test, por ejemplo, tenía que fijarse en una diferencia, ¿no? En algo que le faltaba. Y aparecía un teléfono clásico, como los de mi época, los de colgar así, y no tenía el cable. ¿Vale? Y entonces los chicos no eran capaces de ver aquello que pasaba. Es que hasta si en casa, que ya hay pocos teléfonos fijos, pero si en casa tenemos un teléfono fijo, lo normal, salvo que nos gusten esos modelos, ¿vale? No tiene cable.
¿Pero cómo le vas a pedir al chico que busque el cable? Si conceptualmente su cabeza no existe en cable. ¿Vale? Otro era, que me acuerdo que era una pregunta, si una de las opciones que le daban en el de personalidad, que era el PPG y PG, entremeses. Y entonces me decían, ¿qué son los entremeses? Y no se referían a los entremeses literarios. ¿Entremeses qué son? Una forma de comida, es decir, jamón, queso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Porque antiguamente era muy fácil cuando se pregunta entremeses, lo que le dan los huevos. Ahora de ensaladilla en medio, me gracioso, pero está. Claro, esto cambia. Es decir, que esos test, siempre, todos los test, tienen que estar revisados cada X tiempo, porque el vocabulario se pierde, porque la tecnología avanza. Entonces, si están basados en ese tipo de términos, de conceptos, etcétera, tiene que ajustarse al momento en el que está. No puede pedir al chico que identifique algo que no sabe que existe. ¿Sí? No veis ahora mismo que les dicen, esto es una cabina de teléfono. No son capaces de entender que era una cabina de teléfono y para qué tenía que ver eso. Si van a Londres, sí les gusta todo, pero yo creo que son como monumentos, ¿no? Que surgieron así en Londres, ¿no? Para el tipo que. Pero bueno, esto es importante. Entonces, esa experiencia piloto, pues ¿qué me va a permitir? Lo que os decía. Cuando yo estoy aplicando o sea, aplico a vosotros el cuestionario y me decís, oye, Elvira, en este ítem, ¿quieres decir qué? Yo digo, con la alarma. Ese ítem no está claro. Porque si me dices, ¿quieres decir qué? Es que no se entiende, todo el mundo no lo entiende igual. Por tanto, ya no tengo esa certeza de que vaya a medirme lo que quiero medir. ¿Me explico? Vale. Más cosas. O el tiempo es tiempo, ¿no? Yo puedo pensar, esta prueba la hacen en 15 minutos. La aplico y tardan 20. O tardan media hora, imaginaos, sí que he hecho una estimación buenísima. Y a lo mejor esa prueba en media hora es fatal, porque se agotan, dependiendo también la edad de los chicos. Y ahora cada vez más, que no están acostumbrados a mantener la atención durante un tiempo. Tienen que cambiar rápidamente. Con los niños pequeños sí, por el momento evolutivo que tienen. Pero salvo que les enganchen mucho, porque un niño pequeño le coges una película y le absorbe la película. ¿No lo habéis visto? Están como mimetizados por la película y son capaces de aprenderse hasta diálogo. Porque no les importa ver la película 10 veces. Y el momento en que le aplicas el test, si es en la mañana, se acaban de levantarse y no tienen sueño, o si es a las 3 de la tarde. Claro, los de inteligencia muchas veces cuando dicen los centros educativos hay que aplicarlos a primera hora de la mañana, digo, error, si vienen dormidos. Pues después el patio, error, si están alterados. Pues antes de la comida, error, eso ya es biológico, esto funciona, esto no. O sea, ¿qué buena hora es? La segunda, tercera hora, antes del patio. Fin, no apliquéis otro test porque ya está. Por la tarde no lo cuento. ¿Vale? ¿Vale? Y es por eso. Antes todos estábamos cansados. Claro, había veces este grupo ha sacado mejores resultados y a veces suelo con la gente. Eso se llama impericia por parte del investigador, ¿no? Que son investigadores noveles que no tienen a lo mejor en cuenta esos datos, algo que estamos sabiendo como obvio. No todo el mundo ve determinadas obviedades, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí lo que haces es, hay diferencias, claro, que uno ha aplicado a estas horas y el otro esto no tienes controlada esa variable. Entonces, ahí puedes llegar a extraer conclusiones erróneas, ¿pero por qué? Porque no está bien aplicada la prueba. ¿Sí? De recogido de información. ¿Lo veis? Bien. Más cosas. Una estrategia experimental tiene que haber siempre manipulación como mínimo de una variable independiente. ¿Puedo tener más? Sí. Pero como mínimo, claro, si no, ¿qué voy a ver? Si no manipulo una, si no tengo variable independiente, ¿qué voy a ver? ¿Qué efecto voy a ver? Nada, no voy a ver. Control de variables extrañas, ¿para qué? Para que el efecto sea realmente el de la variable independiente. Y siguiente. Utilizar al menos dos grupos. Uno para la condición que yo estoy utilizando y otro que se pueda aplicar. Es decir, como mínimo, perdóname, dos condiciones experimentales. ¿Vale? Más cosas. Ese control experimental que estamos hablando. Por una parte, depende de esa capacidad del experimentador para determinar qué conducta vamos a estudiar. De esa conducta, cuáles son esas variables que son claramente importantes, que son relevantes y que pueden afectar. Y las condiciones para que pueda tener en cuenta tanto esos factores como cualquier otra variable que me pueda intervenir, que eran las variables extrañas. Todo esto lo tengo que controlar. Técnicas de control. ¿Qué es lo importante? La aleatorización. Volvemos otra vez a este
Más. Tengo una muestra, ¿vale? Esa muestra la tenemos aquí. Entonces, ¿os acordáis que hemos hablado de muestra, o sea, aleatorización en la elección y aleatorización en la asignación? ¿Sí? Aleatorización en la elección es que yo obtengo la muestra de manera aleatoria. ¿Sí? Un muestreo aleatorio. Si yo voy a asignar a los tratamientos, veis los tratamientos aquí, el rojo y el azul, ¿sí? ¿Cómo hago yo esta asignación? Si la hago aleatoria, tengo que decir, venga, los 10 primeros van al tratamiento y los 10 siguientes van al otro tratamiento. Es aleatorio, utilizo otra vez una técnica de aleatorización, pero aquí estoy en asignación al tratamiento. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Fenomenal. Más. Objetivos. Que también hay que decir. Primero, hemos dicho que tengo que utilizar como mínimo 2 condiciones experimentales. Es decir, que la variable independiente, como mínimo, que tiene que tener 2 categorías. ¿Qué eran las categorías? Las posibles respuestas de esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, si se da o no se da. O sea, lo que pone ahí presencia versus ausencia, es decir, ¿aparece o no aparece? Aunque sea ese tipo de categorías, ya se va, ¿vale? ¿Sí? Y luego en la investigación experimental pueden darse 2 tipos de situaciones. Por una parte, que tenemos diferentes grupos y para cada uno hay una serie de condiciones experimentales, que eso que es diseño intergrupos o que voy a hacer de comparación de grupos. Y por otra parte, que tengo solo un grupo participante y que le voy a hacer ¿qué? A aplicar 2 intervenciones. Esto luego veremos todas las condiciones que se tienen que tener en cuenta. Porque claro, si yo aplico 2 intervenciones y hay cambios, olvido, por ejemplo, los cambios posibles que se han producido con la primera intervención, o si lo mido solamente después de la segunda intervención, ¿a qué se deben esos cambios? ¿A la primera? ¿A la segunda? ¿A la combinación de los 2? ¿Qué me preguntas? ¿Sí? ¿Entendemos? Ese tipo de diseños es el diseño de medidas repetidas. ¿Por qué? Porque es el intragrupo, porque solo tengo un grupo. ¿Entendemos bien lo de inter? Inter, que tengo distintos grupos que se les aplican los tratamientos, intra, que al mismo grupo se le aplican diferentes tratamientos. ¿Estáis bien? Más cosas. ¿Vamos bien en casa? Venga, ¿qué hora es? Sí, nos queda ya poquito. Venga, con ánimo. ¿Sí? Nos quedan agotados. A vosotros no veo las caras, estáis agotados. Pobres. Y en casa nos veo perfectos, oye, pues eso, y eso que nos veo las caras. ¿Vale? Bueno, gracias por el esfuerzo. Venga, entonces, vemos, ¿cómo creo esas condiciones experimentales? Fijaos, tengo la variable independiente y que puedo tener 2 variables, 2 valores, ¿no? Hemos dicho que como mínimo, ¿cuántos valores tenía que tener esa variable independiente? 2. Ausencia y presencia, vale, pues ya está. Ahora, ¿puede tener más? Claro, puede tener 3 o más. Vale, y tengo estas situaciones. Entonces, si tengo 2, el número de condiciones va a ser siempre, o de tratamiento será experimental. Y ahora, si tengo 3 o más, puedo poner control o experimental, otro experimental, otro experimental, otro control o experimental. O sea, puedo ir combinando en función del número ¿cómo se llama? De valores, este tipo. Si es control o experimental, control o experimental. Vale. ¿Cuántos grupos? Si el diseño, por tanto, intergrupos, tenemos 2 o 3 más, dependiendo del número de condiciones. Si es intragrupo, un solo grupo, como hemos puesto anteriormente, independientemente del número de condiciones. Más cosas. ¿Qué técnicas de control tengo que poner en marcha? Por uno, la variable independiente, eligiendo el número y los niveles en los que decidimos aplicarlo, es decir, el nivel de manipulación que vamos a tener. Segundo, variables extrañas. Tengo que eliminarlas. ¿Cómo las elimino? Controlarlas. Tercero, factores aleatorios, intentando que su influencia sea la mínima. Es decir, tengo que controlar al máximo todo. Entonces, si hay una serie de factores aleatorios, ese tiene que ser el mínimo, porque si no me va a afectar ¿a qué? A la variable ¿qué? Dependiente. Entonces, el cambio que se produzca en ella, no voy a saber bien a qué se debe. Vale. Más.
variabilidad de los datos. Aquí hacemos referencia a esa varianza total. Esa varianza total es esa variabilidad de la medida de la variable dependiente, varianza va, porque varianza varía, ¿vale? La varianza dependiente, debido a la influencia tanto de la variable independiente como de otras variables que hayan podido interferir ahí. Vale. Entonces, ahí voy a tener, por una parte, la varianza sistemática, que es la parte de la varianza que está relacionada de forma sistemática ¿con qué? Con las distintas variables que están entrando en juego en mi investigación. Mientras que la varianza error está, surge de factores aleatorios que me aparecen en mi investigación. ¿Vemos la diferencia? La sistemática dentro de, o sea, con las variables que estoy trabajando, la varianza error con esos efectos de aleatorización, ¿sí? Que no estamos. Más. ¿Cómo podemos representarlo? Este gráfico lo tenéis que recordar. Recordadlo, porque vamos a ir avanzando y vamos a hacer mención a él, ¿vale? Primero, lo vamos a ir explicando. Tengo toda la varianza, ¿no? Sería toda la varianza aquí, ¿no? Y esa toda varianza, por así explicarme, tiene dos tipos de varianza. La varianza sistemática y la varianza error, ¿sí? Sí. Y esa es toda la varianza. Yo tengo esos dos tipos de varianza. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí, ¿qué me puede entrar en esa varianza de error? Esa influencia de los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tengo? La varianza pues, sistemática, a su vez, ¿cómo puede ser? Primaria o secundaria. O sea, toda la varianza sistemática y varianza error. Y luego la sistemática, primaria y secundaria. ¿Hasta ahí bien? ¿Y ahora qué vamos? Aquí, ¿qué vemos? Primaria, ¿influencia de qué variable? Independiente. Secundaria, ¿influencia de qué variables? Del sujeto, del procedimiento, de otras variables. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Sí lo hemos entendido? ¿En casa también? La variable de sujetos ambientales y procedimientos no se refiere a las dependientes, se refiere a otras variables. Eso es. ¿Sí? Genial. ¿Vale? Perdón. Ay, perdón. Estas, las sistemáticas, claro, dentro de sistemáticas, aunque la sistemática secundaria sea parecida a la varianza de error. Pero no es error. No es error. Vale. Es que además, si te das cuenta, son factores aleatorios. La varianza de error, acuérdate que eran aquellos que no están dentro de. La varianza sistemática es la que son las variables que están participando en el estudio. Y la varianza de error son otras variables que están fuera del estudio, pero que me pueden influir en el estudio. Dentro de la variable sistemática tengo esas dos. Por una parte, la sistemática primaria y por otra parte, la sistemática secundaria. La sistemática primaria hace referencia en sí a la variable independiente, porque es la que está dentro del estudio, y otro tipo de variables que ya no son de sistemática primaria, que son de secundaria, que es el propio individuo. Otro, por ejemplo, el procedimiento que estoy utilizando para llevar a cabo el experimento, o cualquier otro ambiental del entorno donde estamos desarrollando, etc. Pero está todo como dentro de lo que es el experimento. Vale, de acuerdo. ¿Sí? ¿Y son esas proporciones o eso? Sí, Sí, vale esas proporciones. ¿Sí? Este gráfico aquí, porque luego vamos a seguir haciendo referencia al mismo. ¿Vale? ¿Sí? Y cuando se refiere a variabilidad de los datos, o sea, que estamos hablando de la variabilidad de los datos en general. ¿A qué se pueden deber? A la varianza que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de conceptos dentro de por qué varían. o sea, que en todo el diseño del estudio los datos se van a repartir de esa manera. No, los datos los vas a recoger. Por eso estamos ahora en la parte ya del diseño. Aquí no, aquí, bórrate análisis de datos. Aquí estamos en la parte de diseño. O sea, la otra parte es la que tú vas a utilizar para analizar los datos y llegar a conclusiones. Aquí estamos diseñando todo el tiempo. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que que tenemos que tener datos de esos cuatro. Tenemos que tener en cuenta variables. esos tipos de variabilidad. O sea, mis datos, Tenemos que describir los datos que yo recojo, ¿por qué me pueden variar? Por la parte de la varianza sistemática, por la parte de la varianza de error. Imaginaos que la varianza de error es grandísima. Adiós, estudio. Y eso lo tengo que medir, lo tengo que. Claro, tienes que, claro.
Y por eso nunca es exacto. Siempre hay un margen de error. ¿De acuerdo? Ah, vale, pero tienen que, o sea, que mis resultados tendrían que dentro de las varianzas, que es lo más parecido. Tengo a que este tener sí en te- cuenta esta para lo parte. de- ¿Cómo vale. hemos decidido? Mira, ¿qué es la varianza local? ¿Cómo la hemos definido? La variabilidad de la medida de la variable dependiente, ¿vale? Debido a la influencia de la variable independiente, que es para mí como investigador, yo que quiero, ¿cuál sería mi ideal? Que el cambio que se produce en la variable dependiente se debe solo y únicamente solo a la influencia de la variable independiente. ¿Esto es así? No, porque no es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo me pueden variar esos datos? No dependiendo solo, o sea, no teniendo en cuenta solo esa relación de la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Que realmente tengo en cuenta esos factores aleatorios externos, tengo en cuenta todos los elementos de mi propia investigación que también pueden hacer un efecto en la variable dependiente. ¿Y me pueden cambiar los datos? Sí, variabilidad. ¿Ahora entendemos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Paramos aquí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo no veo Bien, ¿paramos aquí en casa? ¿Sí? Gracias. Bien, nada, un placer repasar hasta aquí, ¿vale? Y luego ya vamos a ir viendo esto. Y luego tenemos que hacer técnicas de control, porque lo que vamos a aprender es hacer técnicas de control max-min-com para que todo esto no nos influya. ¿De acuerdo? Un placer, que tengáis una buena semana. Nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Sí, gracias. Oye, cuando me encuentro un poco baja de ánimo,